Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Díaz y hago parte del equipo de seguro agropecuario de la Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Cárdenas, soy ingeniera agrónoma y hago parte también de este equipo de seguro agropecuario de Fasecolda. Queremos darle la bienvenida a este Facebook Live. Sí, este Facebook Live hace parte del programa de educación financiera Viva Seguro. Es una estrategia y un programa que el gremio asegurador y las compañías de seguros han dispuesto para que las personas conozcan más sobre la gestión de los riesgos y sobre los seguros, con el ánimo de que puedan tomar decisiones más informadas en estas materias. Esperamos hoy sea muy provechoso. Vamos a estar hablando de seguro agropecuario y vamos a estar resolviendo no solo las inquietudes que nos hicieron llegar en días anteriores nuestros seguidores a la página Viva Seguro Fasecolda, sino que también vamos a resolver las inquietudes que ustedes nos dejen aquí en el Facebook Live. Muy bien. Vamos a esperar a que algunas personas más se conecten y entonces ya damos inicio a nuestro Facebook Live. Vemos quiénes más nos están empezando a seguir. Ok, aquí van a empezar a salir los comentarios. Tiene un delay, Axel. Listo. Bueno, nuevamente entonces bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a esta iniciativa del programa Viva Seguro, Educación Financiera. Vamos a estar muy contentos resolviendo todas las inquietudes que ustedes tengan en materia de seguro agropecuario. Así es. Bueno, vamos a empezar entonces por lo básico, a preguntar ¿qué es el seguro? Y aquí aprovechamos para responder a Manuel Morales, que nos escribió que le parecía interesante el seguro y que quisiera conocer más información. Entonces, pues la idea es que estés conectado porque durante todo el transcurso del Facebook Live, precisamente eso es lo que vamos a hacer. Bueno, el seguro agropecuario, ¿qué es? Es una herramienta que permite que los productores agropecuarios puedan proteger la inversión que ellos hacen en sus sistemas productivos y ahora también se puede llegar a proteger la ganancia que el productor espera obtener. ¿Contra qué la protege? Contra riesgos de origen natural, dentro de los que están incluidos los climáticos, los geológicos y de origen biológico, de acuerdo con las coberturas de las pólizas. ¿Qué cubre este seguro? Aquí también damos respuesta a una pregunta que nos hizo Ramiro Gómez, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, son coberturas a riesgos climáticos, dentro de los que se encuentran déficit y exceso de lluvias, granizadas, heladas, eventos de este tipo. Cuando hay también lluvias fuertes, dentro de los eventos geológicos se cubren tsunamis, deslizamientos de tierra, terremotos, y dentro de los riesgos biológicos se cubren los que son debidos a plagas y enfermedades. Ahora bien, como hay cosas que cubren, hay cosas que no cubren, ¿verdad, Alejandra? Entonces, ¿qué nos puedes decir? Porque es una pregunta que nos hizo Juan David Reyes. ¿Cuáles son las exclusiones? Sí, Juan David, efectivamente, como todos los seguros, ellos buscan cubrir eventos que son inciertos, eventos que no están en control, en este caso, del productor. Y a esas cosas que no se cubren dentro de un seguro se le llaman exclusiones. Y las exclusiones más frecuentes en los seguros, y el seguro agropecuario no se queda por fuera,
son justamente aquellos asuntos que son propios del control del tomador. Si por ejemplo el seguro agropecuario está cubriendo frente a un riesgo de tipo biológico, pues se espera que el productor sea muy cuidadoso en sus actividades productivas, aplique los fertilizantes, aplique los controles de plagas y enfermedades necesarios, y lo que se cubriría son aquellos eventos fortuitos. Entonces las exclusiones son justamente aquellas cosas que no se cubren, que están ajenas al control, en este caso del tomador de la póliza, que sería el productor agropecuario. Es importante que los productores lean muy bien el contrato de seguros. Es allí donde se depositan las condiciones de su seguro, donde se deja muy claro qué le está cubriendo, si es un evento natural, si es un evento de origen geológico como un deslizamiento de tierra, pero también se deja claro aquellas cosas que no cubre el seguro. Entonces la respuesta no es única porque depende del contrato que cada uno de los productores haya hecho con las diferentes compañías de seguros. Es más, en una misma compañía de seguros puede haber, y para un mismo cultivo puede haber diferentes productos dependiendo de la zona geográfica, dependiendo de los mecanismos, digamos, o la manera en la que se adelanta la actividad productiva. Entonces es muy importante que los productores lean muy bien las condiciones de su contrato. Así es, y es uno precisamente de los objetivos de este programa de educación financiera. No hay como una única versión, no hay una única opción, sino que hay diferentes, y lo que se busca es que los consumidores financieros puedan informarse adecuadamente al momento de contratar una póliza. Entonces, con estas preguntas resolveríamos también las inquietudes que nos planteó Manuel Cortés, que nos decía, bueno, ¿se cubre el riesgo por verano? ¿Se cubre el riesgo por helada? La respuesta es, el seguro sí los cubre, pero entonces ya esas particularidades debe revisarlas directamente con la aseguradora en el momento de suscribir la póliza. Sí, es muy importante que sepan que hay seguros que cubren riesgos nombrados o multirriesgo. Cuando hablamos de un riesgo nombrado es una póliza que cubre específicamente un riesgo, Adri, por ejemplo, que se cubre la inundación, se cubre el exceso o el déficit de lluvia, o se cubren las heladas, como bien lo preguntaba Manuel. Sin embargo, hay otros seguros que se llaman multirriesgo y es todo un paquete de riesgos que están allí asociados. Entonces es relevante que los productores revisen muy bien las condiciones de su contrato. La otra pregunta que nos hacían es, ¿y a quién está dirigido? Entonces, Adriana, si tú quieres contarles a quién va dirigido este tipo de productos. Sí, por supuesto. Pues como les contaba, este es un producto que lo que busca es proteger la inversión de los productores agropecuarios. Entonces, a las primeras personas a las que está dirigido son precisamente a los cultivadores o a los productores de algún tipo de producto pecuario, que ellos son los que finalmente saben cuánto están invirtiendo en su cultivo, cuánto les cuesta, y ellos son los que están poniendo su capital en riesgo. Entonces está dirigido principalmente a los agricultores. Ahora bien, si bien un agricultor puede tomar directamente el seguro, también hay otras entidades que son las tomadoras. Pueden ser los bancos, pueden ser las casas de fertilizantes donde ustedes adquieren sus insumos, puede ser de repente una agremiación. Entonces, si bien los tomadores pueden ser ellos, el asegurado siempre va a ser el productor agropecuario, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, podemos decir, bueno, ¿cuál es el mejor seguro para mí? ¿O qué seguros existen? ¿No? Digamos, bueno, si yo cultivo caucho, si yo cultivo maíz, ¿cómo sé cuál es el mejor seguro para mí? Bueno, pues eso depende del cultivo, principalmente. Dentro de los productos que se están ofertando ahora en Colombia, están solamente cubiertos los cultivos. Para este año, para el 2019, las aseguradoras quieren incursionar ya finalmente en el desarrollo de productos para cubrir producciones pecuarias. Entonces, en este momento, hablando de los cultivos, hay principalmente dos tipos de cultivos y todos los agricultores lo saben muy bien. Son los de ciclo corto y los de ciclo largo. Entonces, dentro de los de ciclo corto tenemos los que completan su ciclo de producción en menos de un año. Ahí podemos encontrar el arroz, el maíz, la papa, y hay otros que son de ciclo largo. Ahí podemos encontrar el banano, las forestales, podemos encontrar el café, el cacao, que son algunos que duran mucho tiempo en producir y que de hecho tienen más de un ciclo productivo en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente los que son de ciclo corto, ustedes se dan cuenta que hay densidades muy altas, ¿sí? Si tú vas a un cultivo de maíz,
es como muy difícil llegar y decir, bueno, esta es una planta de maíz, esta es la otra. Es difícil llegar a que tú sepas dónde termina una y empieza la otra. Bueno, un cultivo de arroz es aún más difícil. Entonces, en estos seguros se utiliza una modalidad que se llama por rendimiento. Ahí, en el caso de que haya un siniestro, las aseguradoras lo que hacen es revisar cuánto del rendimiento que estaba asegurado y que el productor usualmente obtiene en su predio, cuánto de ese rendimiento se perdió. Entonces, así es que se hace el cálculo y se revisa cuánto es que debería pagar la aseguradora. Pero ¿qué pasa en los cultivos que son de ciclo corto, de ciclo largo, perdón? Ahí ya es muy fácil identificar cada individuo. Tú ves una planta de un árbol de forestal, otro árbol, es más fácil. Entonces ahí de hecho hay unos costos que se pueden calcular, es por la producción de la planta. ¿Cuánto me vale a mí esta planta desde la siembra hasta que ya termina su ciclo productivo? Entonces, para esos casos hay otra modalidad de seguro que se llama la de seguro por planta. De daño directo a la planta. Entonces, Adriana, exacto. Si yo te entiendo, lo que tenemos son dos modalidades genéricas, o por lo menos las más usuales en Colombia, que son la modalidad de seguro de daño directo a la planta, que lo que hace es determinar si, por ejemplo, un vendaval me afecta mis 2 o 3 matas de banano, o un incendio me afecta mi cultivo forestal. Entonces lo que se hace es contabilizar el número de plantas que se vieron afectadas o bien por el vendaval o bien por el incendio, y a eso lo llamo daño directo a la planta, y a mí me van a compensar o mi indemnización va a ser en función del número de plantas que se vieron afectadas, plantas a las que previamente le habíamos asignado un valor. Sabíamos que esta planta, para cultivar esta planta, para sacarla adelante, sabíamos que la inversión había sido de tanto dinero. Entonces lo que hacemos es multiplicamos de alguna manera el número de plantas que fueron afectadas por el valor que yo estimaba que me podía costar, y de esa manera yo podría recibir la compensación de mi seguro. Y por el otro lado, la del seguro de rendimiento, si yo entiendo muy bien, Adriana, es precisamente es muy orientado a los cultivos de ciclo corto, y lo que hacemos es estimamos cuál es el rendimiento, por ejemplo, el número de toneladas que yo pensaba sacar al final de mi cosecha de estas hectáreas de maíz o de estas hectáreas de arroz, y si yo no obtuve las toneladas que yo esperaba, entonces lo que hace el seguro es pagarme el diferencial. Así es, justamente. Bueno, muy bien, estamos viendo que nos están haciendo algunas preguntas por nuestro Facebook Live. Estamos viendo a Sigifredo Turga, que nos dice que cuál es el apoyo real que ofrece Finagro. Lo vamos a resolver en un momento, a medida que vayamos viendo cuál es el costo del seguro y precisamente cuáles son los incentivos que ofrece el gobierno. Y también vimos que Zoraida Joya nos preguntó qué tipos de riesgos son cubiertos y cuáles nos incluyen, a lo cual pues nosotros ya dimos respuesta. Entonces, igual si quedan dudas, les agradecemos que vuelvan a escribir para que nosotros entonces podamos resolverlas y que quede todo muy claro para ustedes. Sí, tal vez si Zoraida se conectó más un poquito después de la hora en la que iniciamos nuestro Facebook Live, valdría la pena de todas maneras decirle, sí, Zoraida, el seguro agropecuario cubre riesgos asociados con la naturaleza, riesgos de tipo climático. Un riesgo asociado con el clima pueden ser las heladas, pueden ser los vendavales, pueden ser el exceso o déficit de lluvia. También se cubren riesgos de tipo geológico, movimiento de tierra, deslizamiento de tierra, terremotos, y también se cubren riesgos de tipo biológico, ¿no? Plagas y enfermedades. Son seguros menos frecuentes, porque mucho de este tipo de riesgos asociados a plagas y enfermedades dependen del tomador, pero podrías llegar a encontrarlos. Esos son en general el tipo de seguros que tú encuentras. Yo me voy a devolver algo que decía Adriana hace un momento, y es sobre los tipos de seguros que existen. Digamos, hay de rendimiento, hay de daño directo de la planta. Hay otra modalidad muy nueva de seguros, no es muy conocida, solo quiero contar brevemente de ella, y es lo que llamamos seguros paramétricos o por índice. De eso se viene hablando con mayor frecuencia en los últimos meses, sobre todo a propósito de que en diciembre se expidió una norma, un decreto que faculta el desarrollo de estos seguros en el país. Incluso desde antes teníamos algunas soluciones pequeñas pero interesantes de seguro paramétrico, y creo que se nos va a movilizar ese seguro y va a aumentar la penetración de ese seguro en el país.
Y lo que hace este seguro fundamentalmente es definir un indicador, el cual con base en información histórica, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si sabemos que el exceso de lluvia o una lluvia por encima de los 100 milímetros diarios durante todo un mes históricamente ha afectado el rendimiento de un cultivo, pues lo que se hace es que se traza ese indicador que diga por encima de tantos milímetros de lluvia por tantos días seguidos. De llegar a superarse ese indicador, lo que hace el seguro es pagar una compensación a todos los productores que hayan estado, digamos, asegurados. Es un producto muy usual para asegurar al mismo tiempo a muchas personas en una región más o menos homogénea, y es una manera en la que ciertos países han encontrado que pueden ampliar la penetración del seguro, sobre todo en los pequeños productores, en los medianos productores. Entonces es una nueva modalidad de seguro que no sé, Adriana, si tú quieres complementarme sobre qué es y las bondades que ofrece. Sí, muy bien. Efectivamente es un seguro nuevo que se está desarrollando en el país, y aunque Alejandra dio un ejemplo de seguros que son basados en índices climáticos, también debemos tener en cuenta que no todos los índices que se pueden manejar son climáticos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, están en desarrollo. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto, y ahora que pues vamos a hablar de los costos más adelante, hay que tener en cuenta que esto puede ser una solución, una herramienta más económica, porque mira, como contábamos ahorita, por ejemplo, si tú aseguras un cultivo, bien sea por modalidad de rendimiento o por daño directo a la planta, entonces ¿qué va a pasar? Que cuando suceda un siniestro, la aseguradora tiene que enviar a un perito, tiene que hacer la inspección del campo, tiene que tomar la muestra y revisar cuántas plantas, en el caso de daño directo por planta, fueron afectadas, o en cuánto se redujo el rendimiento, y después entonces hay un proceso para determinar cuál es la indemnización que recibe el productor. Pero los seguros paramétricos, en el momento en el que se defina por parte de la autoridad competente o del sistema que se haya determinado entre la aseguradora la aseguradora y el asegurado, entonces ahí mismo se ocurre el pago. Entonces el pago es más rápido y es más sencillo. Entonces está bien, ahí los dejamos con esa duda y esperamos prontamente darles más noticias acerca del desarrollo de este seguro. Y yo también, para resolver esa inquietud, y sé que Sigifredo nos está esperando que le resolvamos su inquietud, le pedimos que no nos abandone, que vamos a dar respuesta a ella en unos minutos, pero sí quisiera, cuando nos preguntan, oye, ¿cómo sé cuál es el mejor seguro para mí?, que también tengan en cuenta qué quieren cubrir. ¿Quieren cubrir solo el costo, el rendimiento o el rendimiento esperado, o la plata que se dejó de obtener porque les afectó un evento, por ejemplo, natural? ¿O quieren cubrir lo que invirtieron? Aquí es importante decir que los seguros pueden cubrir los costos de producción, es decir, si yo tenía pensado o invertí en mi cultivo para sacarlo adelante un monto X que se ve reflejado en lo que fue el pago de semillas, el pago de adecuación de la tierra, el pago de fertilizantes, y yo invertí 100 pesos, yo podría cubrir mi seguro para que en caso de que no logre obtener mi cosecha y me vea afectado por un evento de origen natural, pues yo pueda de alguna manera ver que se me devuelva parte de eso que yo invertí para sacar adelante mi cultivo. Ese es, digamos, los seguros que me cubren hasta el costo de producción. Pero también nos encontramos que hay seguros que me pueden cubrir no solo lo que yo invertí, sino también lo que yo esperaba ganar después de cosechar y de salir y vender mi cosecha. Entonces es importante que el productor identifique qué quiere cubrir, solo el costo de producción, o quiere cubrir, además del costo de producción, aquello que dejaría de ganar en caso de que una inundación, una helada afecte su cultivo. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Y entonces eso hay que conversarlo con las aseguradoras, ¿sí? Porque en la misma reglamentación que Alejandra les mencionaba, que ahora faculta el uso de seguros paramétricos, ahí también se incluyó esta cobertura que se llama lucro cesante, que es lo que yo dejo de percibir las ganancias que dejo de percibir cuando ocurre un siniestro. Entonces, importante que lo revisen con la aseguradora. ¿Por qué no le damos respuesta entonces a Sigifredo? Perfecto. Para no tenerlo tanto tiempo esperando sobre
¿qué tipo de beneficios hay en Colombia para financiar, subsidiar la prima del seguro agropecuario? Muy bien, que también es una pregunta que nos formuló Ramiro Gómez. Entonces, igual queremos darle respuesta. Bueno, el seguro agropecuario es el único seguro en Colombia que tiene incentivos por parte del gobierno. Este seguro, Alejandra, viene desde el año 93 y ahí se creó la ley de los seguros agropecuarios y la ley que dice que el gobierno ayudará a los productores, a los tomadores del seguro en una parte del pago de la prima. Esto, bueno, ¿cómo funciona? Existe un órgano superior que se llama la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Esta comisión está conformada por el ministro de Agricultura, por el presidente del Banco de la República, por el ministro de Hacienda, por el director de Planeación Nacional y unos delegados del presidente de la República. Entonces ellos se reúnen anualmente y dependiendo de las demandas del seguro agropecuario, de los recursos de que disponga la nación, entonces determinan un monto para el incentivo al seguro agropecuario y unas condiciones. Entonces, hasta el año 2018, las condiciones para acceder a estos recursos, a estos incentivos, habían sido muy parecidas, ¿no? Entonces se partía de una base y se sumaban algunos porcentajes dependiendo de las políticas del país. En ese momento, digamos, se estaba incluyendo un incentivo adicional a los productos que estuvieran incluidos en el programa Colombia Siembra del Ministerio de Agricultura o de los que eran catalogados como promisorios de exportación. Y también siempre se ha tenido un porcentaje mayor para los productores que están clasificados como pequeños productores. Este año, pues bueno, como tenemos un cambio de gobierno, también las políticas cambian. Entonces, hay una nueva reglamentación que se está diseñando en el Ministerio de Agricultura para definir cuáles serían los incentivos para los productores. Entonces, no sé si nos quieras ampliar un poquito sobre eso. Lo que ya sabemos desde ahora es que de entrada cualquier productor agropecuario va a poder gozar de un incentivo del 50%, ¿vale? Que eso es muy importante. No es exótico, no pasa solo en Colombia. El seguro agropecuario generalmente en todos los países donde opera, hay más de 60 países que subsidian el seguro agropecuario, porque este seguro cubre un riesgo muy azaroso. Es que la actividad agropecuaria está expuesta al sol y a la lluvia todos los días. Entonces, al ser un riesgo tan azaroso, tan complejo, y al depender la actividad agropecuaria o la economía de un país y la generación de empleo depende mucho de la actividad agropecuaria, pues eso es lo que ha hecho que los países desde hace muchos años subsidien el seguro agropecuario y Colombia no es la excepción. Para este año las reglas se han venido ajustando y en este año, en 2019, las nuevas reglas lo que nos van a decir es que el 50% de la prima del seguro agropecuario va a venir subsidiada. ¿Qué significa eso? Señor productor, que si la prima le cuesta 100 pesos, por poner un ejemplo, de entrada el gobierno nacional le va a ofrecer a usted 50 pesos para que usted pueda comprar el seguro. Los otros 50 los tiene que poner usted, obviamente, como productor. Pero ese porcentaje, el 50%, se va a poder incrementar en la medida en que se cumplan ciertas condiciones. Y hay una muy buena noticia para el pequeño productor, que es ese productor al que queremos proteger realmente, que hoy está más alejado del seguro. Y es que él de entrada va a tener un 70% de beneficio. Es, digamos, lo que estamos esperando que surja y se publique en la resolución que ya nos ha comentado el Ministerio, que en los próximos días va a estar publicando, y es una buena noticia para el pequeño productor, y es que de entrada van a tener un subsidio del 70%, pero adicionalmente unos beneficios que ha contemplado el gobierno, y es, si usted es un productor que nunca antes ha tenido un seguro y con el ánimo de estimularlo para que lo tenga, usted va a poder tener un 5% adicional. Entonces pensemos que si usted es pequeño, de entrada tiene el 70, pero si además es por primera vez que compra el seguro, va a tener 75. Ahora, si usted es un mediano o grande productor y por primera vez va a acceder al seguro, ya no parte de la base del 50, sino que se le va a adicionar el 5%. Asimismo, si usted cultiva en ciertas zonas que están definidas por el Ministerio de Agricultura y la UPRA, también va a tener un beneficio adicional del 5%. Y también, dependiendo de si es un nuevo cultivo, usted también va a poder tener un beneficio adicional del 5%. Entonces, esas reglas de juego están próximas a definirse, pero de entrada no hay excusa para no estar asegurado en este país.
más si tenemos en cuenta que este gobierno le apostó a tener la mayor financiación de seguro agropecuario que nunca hayamos visto en la historia, con 80.000 millones de pesos, que de verdad que le hacen mucho bien a la agricultura en Colombia, porque la apuesta de este país y de este gobierno es cómo pasamos de un esquema donde los productores, cuando tienen una catástrofe natural que los afecta, el gobierno salía a hacer pagos, apoyos directos, compensaciones directas, a migrar hacia un esquema mucho más interesante, y es cómo le transfieren los productores sus riesgos a una compañía de seguros para que en caso de que llegue a ocurrir la catástrofe, pues con la indemnización del seguro los productores puedan reactivar sus actividades productivas. Así es. Y también, adicionalmente a las condiciones que mencionó Alejandra, hay otro 5% que también está muy en línea con las políticas del nuevo gobierno, y es la agricultura por contrato. Entonces quiere decir que si un productor ya tiene un contrato establecido con un comprador para su producción, puede acceder a un 5% más. Y respondiendo a la pregunta de Andrés López, el incentivo se ofrece sobre la prima neta. El productor debe pagar el porcentaje que no está cubierto por el incentivo más el IVA. Y hay que aclarar que para los seguros agropecuarios el IVA es del 5%. Entonces esa es la respuesta a la pregunta que nos formula Andrés. Gracias, Andrés. Este también es, y quiero destacar este beneficio del 5% porque es un beneficio que desde hace algunos años lo tiene el seguro agropecuario. Pocos seguros tienen este beneficio del IVA, y es que solo efectivamente se paga el 5%. Nos preguntaba el mismo Andrés, Adriana, y bueno, ¿y qué aseguradoras lo ofrecen? Yo creo que esto lo podemos resolver también con la inquietud de cómo se adquiere el seguro. Creo que podemos unir las dos preguntas allí. Y es, para usted acceder al seguro, señor productor, se tiene que acercar a alguna de las compañías de seguros que hoy ofrecen este producto. Las compañías de seguros autorizadas, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ofrecen el seguro agropecuario, las voy a nombrar, pero ustedes también las encuentran en la página web www.vivasegurofasecola.com, y ustedes allí encontrarán que las compañías que hoy ofrecen este seguro son la compañía Allianz, la compañía Bolívar, Suramericana, Previsora y Mafre. También es cierto que hay una nueva compañía que ofrece seguros que se llama Proagro. Es una compañía que está inscrita en un registro que se llama Raisax, y allí también podrían encontrar alguna oferta de seguros. Así es. Entonces, hablemos también de eso que tú estabas mencionando, ¿no? De cómo se adquiere el seguro. Entonces digo, bueno, pero yo soy un productor, ¿cómo hago para contactarme con la aseguradora, ¿no? Entonces, y tener claro quiénes pueden ser los intermediarios de un seguro, porque es que sabes que a veces la gente de repente uno como consumidor, como ciudadano del común, y los productores agropecuarios no estamos tan enterados de a dónde puedo comprar un seguro, de cuánto me pueden cobrar por comprar un seguro. Entonces, cuéntanos por favor sobre eso. ¿Quiénes son los intermediarios? Yo cómo sé que realmente una persona me está vendiendo lo que es, y eso, ¿cuánto debe cobrarme? Porque es que el bolsillo es lo que manda ahí. Exacto, entonces es muy importante, y para cerrar también la idea de lo que decía anteriormente, es usted se puede acercar directamente, señor productor, a indagar por el seguro con una compañía de seguros, y la compañía de seguros le puede ofrecer una gran variedad de productos, y luego se encarga la compañía de seguros de solicitar ante Finagro el subsidio a la prima. Es decir, usted, señor productor, no tiene que ir a buscar el subsidio ante el gobierno, porque la misma compañía de seguros se encarga de ir a donde Finagro y decirle, bueno, Adriana Cárdenas me pidió un seguro en estas condiciones, el seguro le cuesta 100 pesos, por lo tanto ya Adriana me pagó sus 50 o sus 70 o sus 75 según el porcentaje que le haya aplicado, y señor Finagro, entonces solicito el nombre de Adriana, los recursos restantes para completar el pago de la prima. Ahora bien, usted puede hacer esa gestión directamente con la compañía de seguros, pero también, como decía Adriana, usted puede solicitar su seguro a través de un intermediario de seguros. En Colombia los intermediarios son corredores, pueden ser corredores de seguros, pueden ser agencias o pueden ser agentes dependientes o independientes, es decir, personas que trabajan o directamente para una compañía o para varias compañías al mismo tiempo. Pero usted también puede pedir su seguro a través de su banco. Hay bancos que hoy ofrecen el seguro agropecuario, muchos de ellos atados a crédito, entonces usted también puede acercarse a un establecimiento de crédito, a un banco,
a una institución microfinanciera a solicitar un seguro. También usted lo puede hacer con las casas de agroinsumos, que ellas también están facilitando y siendo unos canales para la comercialización de seguros. Y hay un canal muy interesante y es los corresponsales. Adri, recientemente se aprobó en el país la figura de corresponsales, estos que estaban muy pensados para la banca, y hoy también los seguros pueden venderse a través de corresponsales. Y un corresponsal es fundamentalmente cualquier persona que atienda público, puede ser la tienda de la esquina, puede ser la ferretería de la esquina, puede ser una gran superficie, un gran supermercado, y yo a través de los corresponsales esperamos que pronto empiecen las compañías a utilizar este canal para la venta de los seguros agropecuarios. Están autorizados para ser vendidos a través de corresponsales. Por supuesto, están las compañías haciendo sus ajustes de productos, porque lo que se vende a través de corresponsales tiene que ser cada vez más sencillo, más claro, pero también a través de esta figura podrían adquirir los seguros. Muy bien. Vamos a responder una pregunta que nos habían formulado desde antes del Facebook Live, de Zoraida Joya. Ella nos dice, bueno, ¿cuánto es lo mínimo y lo máximo que puede costar el seguro? Entonces aquí queremos contarles que el costo del seguro depende de varios factores. Uno depende del cultivo, por supuesto, porque como lo estábamos mencionando, depende de cuánto cuesta producir una hectárea de un cultivo. Ustedes saben que aún dentro del mismo cultivo, dependiendo de la zona en la que se esté produciendo, puede haber unas diferencias importantes en esos costos de producción. Entonces, primero va a depender del cultivo. Va a depender también, como les decía, de la zona en la que esté ubicada. Va a depender de las coberturas que ustedes quieran contratar. Básicamente podemos decir eso. ¿Te acuerdas de algún otro factor que también haga? Sí, no, yo creo que los has mencionado. La ubicación geográfica es determinante. Sí. También el historial de siniestralidad del productor, por supuesto. Cuando un productor no ha estado muy expuesto a los riesgos, no se ha siniestrado muchas veces, eso también puede incidir en el costo de su seguro. Si en cambio es un productor que yo sé que todos los años se siniestra, que su actividad es supremamente azarosa, supremamente riesgosa, puede que esto incida en el costo del seguro. Es muy relevante también ver las coberturas. Son los factores que inciden, creo que los has mencionado todos. Exacto. Y hay otro que también es importante para los cultivos perennes, los de ciclo largo, y es la edad del cultivo, porque precisamente va a variar mucho un árbol joven a un árbol maduro que ya está de pronto listo para cosecha, y pues claro, los costos de producción han sido mucho mayores para este caso. Entonces, no hay un costo mínimo ni un costo máximo. Todo depende pues de estas variables que hemos mencionado. Eso para responder la pregunta de Soraya. Sí, yo voy a responder una pregunta que nos estaban haciendo hace un momento, Sigifredo, y es ¿para cuándo está estimado que salga la norma del Ministerio de Agricultura? Estamos todos expectantes, las noticias del ministerio es que van a salir próximamente. Esta es la oportunidad también para contar que la semana pasada el Ministerio de Agricultura lanzó su estrategia integral de gestión de riesgos 360, y allí comentó justamente que estaría próximo a salir la norma. Entonces creo que es cuestión de días en que la tengamos. Y sobre la pregunta de Juan David Reyes sobre que las tiendas puedan vender unos seguros, estamos simplemente repitiendo lo que la norma autoriza. Es importante que todos los que nos están viendo a través del Facebook Live sepan que la norma autoriza 4 canales o medios de comercialización de seguros. Esto, pues no cito la norma, pues porque no se trata esto de ser aquí un espacio supremamente acartonado y técnico y jurídico de seguros, pero hoy en día existen 4 medios para la venta de seguros, que son la venta directa de seguros, la venta a través de intermediarios de seguros, que como les dije, allí están los corredores, las agencias y los agentes dependientes e independientes que cumplen una enorme e importante labor en la comercialización de seguros. También está la comercialización de seguros a través de los establecimientos de créditos, y la banca es un actor importante, y el nuevo canal que hace ya un año largo se sumó a esta lista es el canal de los corresponsales, que de acuerdo como lo dice la norma son personas naturales o jurídicas que atiendan público, y a través de ese medio están autorizadas las ventas de unos ciertos seguros. No todos se pueden vender por allí. Ahí está incluido el seguro del SOA, del seguro de vida, y se incluyó el seguro agropecuario, y esa es la razón por la que decimos, ese es otro de los canales autorizados por la norma.
Exacto. Y también hay que tener en cuenta que no son todos los seguros, ¿no? Tú lo mencionabas, son unos seguros contados los que se pueden vender por allí y tienen que tener clausulados, tienen que tener condiciones que sean muy sencillas, muy transparentes para el productor, no tener de pronto una cantidad de exclusiones o ser muy específicos. Entonces, ninguno de los canales, la idea es que atente contra los demás, sino que más bien la penetración de los seguros en Colombia pues se puede aumentar gracias a ese tipo de canales. Exactamente. Bueno, tenemos algunas otras preguntas que nos habían hecho en días anteriores sobre las cifras del seguro, como contar un poco cómo es la penetración del seguro en el país y esto, Adriana, si tú les puedes contar, que nos habían preguntado en días anteriores. Muy bien, sí. Bueno, como les decíamos, anualmente se determina un monto que se destina a los incentivos del seguro agropecuario y esto, pues, en alguna medida, en una gran medida de hecho, pues define cuáles son las áreas aseguradas. El mayor registro de aseguramiento que se tenía en el país fue en el 2015 cuando se aseguraron casi 200.000 hectáreas en el país, ¿sí? Sin embargo, pues precisamente ese año era el que tenía el récord de la mayor cantidad de recursos que se había asignado para el gobierno, así que esperamos que este año, con los 80.000 millones que el gobierno ha dispuesto, pues esta cifra aumente y tengamos un nuevo récord. Para el año pasado, ¿qué ocurrió? Bueno, el año pasado tuvimos algunos tropiezos, algunas dificultades en los temas de recursos, así que al final de año pues se asignaron alrededor de 33.000 millones de pesos para este incentivo y eso se vio reflejado en la disminución de las hectáreas aseguradas. Entonces, para darles un ejemplo, en el 2017 tuvimos alrededor de 124.000 hectáreas aseguradas y al cierre del 2018 llegamos más o menos a las 100.000. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, hablando de las cifras, también es importante, bueno, uno dice, pero ¿cuáles son los cultivos que más se aseguran? ¿No? Que por supuesto que hay unos que más se aseguran, está en el top el banano, después le sigue la caña, cultivos como el arroz, forestales, pero también depende de si tú lo miras en número de hectáreas, entonces si tú miras en número de hectáreas y en primas emitidas, pues puede que no, la relación no sea tan directa y depende precisamente de los costos del seguro, ¿no? De que hay cultivos en los cuales los costos de producción son mucho más altos, por lo tanto las primas pues también son altas, aunque las tasas entre los cultivos pues puedan ser parejas. Entonces, lo importante es decirles que en el país hay oferta para más de entre 18 y 20 cultivos en este momento y como les decía, para este año se busca que ya se empiece a abrir camino en los seguros pecuarios. Entonces, independientemente de que usted no tenga cultivo que sea como de los que ya mencioné, que son los que más usan el seguro, es importante que se acerque a la aseguradora y consulte, porque también de pronto, ¿sabes qué pasa? Que es que a veces las aseguradoras no diseñan seguros para algunos cultivos porque no saben si hay una demanda real. Entonces es bueno que haya como ese diálogo y esa es la idea, que en la medida que el seguro más se conozca, entonces se vaya desarrollando más en el país. Ok, pues muchas gracias. Nos pregunta aquí Julián González que si se puede contactar con nosotros para acompañarlo en un proyecto que están desarrollando desde el SENA. Julián, con muchísimo gusto nos puedes dejar por el inbox los datos para que te contactes y nosotros contactarnos contigo y mirar pues qué se puede hacer y cómo podemos contribuir. Nosotros como gremio asegurador lo que hacemos es ponerlos en contacto con las compañías de seguro, favorecer condiciones. Hoy estamos ahora trabajando con diferentes actores como la Sociedad de Agricultores de Colombia, como Finagro, en los temas de educación financiera y es cómo logramos hacer una mayor difusión del seguro. No perdemos de vista y no desconocemos que el seguro a veces puede ser complejo, Adri. De hecho, alguien nos preguntaba, pero ¿qué es eso de prima? No entiendo, ¿cómo así que hay subsidio a la prima? Es la manera en la que técnicamente nosotros llamamos el precio del seguro. Entonces, es decir, el subsidio es el subsidio por el costo del seguro. Entonces, en nuestro esfuerzo de educación financiera que vamos a empezar este año específico en seguro agropecuario, allí estaremos llevándoles información a los productores de
la prima del seguro es el costo del seguro, la exclusión es aquella cosa que no se cubre, el valor asegurado es ese monto que yo espero obtener como indemnización o compensación en caso de que se materialice el riesgo que estoy cubriendo. Son todas esas cosas en las que vamos a estar trabajando y seguramente el SENA y otros actores serán importantes aliados para esto. Por supuesto. Andrés nos pregunta, bueno, ¿cuáles son las estadísticas para el café y el plátano? No las tengo en este momento, pero entonces te invito a ti y a todas las demás personas que estén interesadas en conocer más estadísticas sobre el seguro, que revisen nuestra página de Fasecolda. Ahí van a la opción de ramos, buscan seguro agropecuario y hay una opción que tiene unos reportes. Entonces nosotros emitimos reportes trimestrales con las cifras de este seguro, así que ahí puedes encontrar información más detallada sobre este y otros cultivos. Y si requieren información adicional, nosotros estamos muy felices de poder responder todos los requerimientos que ustedes tengan en la medida que nosotros contemos con la información. Solo habría que decirle a Andrés que el reto en el aseguramiento del café es enorme, o sea, cerca de 500,000 de familias productoras, lastimosamente no es el seguro, no es el cultivo que más se está asegurando, no porque las compañías no tengan la oferta, tenemos que encontrar cuál es la solución ideal que satisfaga las necesidades de los agricultores y por supuesto que también sea una buena solución para las compañías de seguros. Entonces el café, si bien es un cultivo de tanta relevancia para nuestro país, allí tenemos grandes retos que seguramente vamos a trabajar de la mano con la Federación de Cafeteros, con el Ministerio de Agricultura, para lograr aumentar la penetración de este seguro en este cultivo específico. Entendemos que ya hay unas soluciones que se vienen dando aisladas, pero muy interesantes, incluso incorporando temas de seguros paramétricos. Así que bueno, tenemos mucha fe a que siga adelante y como dice Adriana, consultar nuestras estadísticas. A ver, en plátano tampoco tenemos mucho, tenemos muchísimo en banano. Nosotros felicitamos, digamos, el gremio bananero ha sido líder por años en el aseguramiento. La conciencia sobre la gestión de riesgos y el aseguramiento es muy relevante y ojalá todos los otros gremios se sumen a esto. Y es muy importante, y yo quiero aquí atar esto, y es que es muy importante que el seguro se tenga en la mente del productor no como un costo, no como un gasto, sino como una inversión en su tranquilidad. Y si nos damos cuenta que por efectos del cambio climático vamos a tener, Adriana, una mayor frecuencia y una mayor severidad de eventos climáticos, de sequías, de exceso de agua, de inundaciones, pues eso hace que tengamos que voltear nuestros ojos hacia el sector agropecuario y garantizar o promover una ampliación de la penetración, porque es uno de los sectores que es más vulnerable y va a estar más afectado en materia de cambio climático, y por eso creemos que es importante que los productores vean esto como una inversión en su tranquilidad que les puede devolver unos recursos para que continúen con sus actividades luego de que una tragedia, Dios no quiera, les afecte. Sí, y aquí también es importante tener algo en cuenta. Por ejemplo, decimos el IDEAM y pues los productores agropecuarios están muy pendientes de los reportes del clima, y por ejemplo el IDEAM dice, bueno, este año hay alta probabilidad de tener un fenómeno del Niño. Entonces ahí los productores lo que pudieran pensar es como, ok, hay fenómeno del Niño, entonces me voy a asegurar. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Porque, como lo decíamos al principio, el seguro cubre eventos inciertos, eventos que estén fuera del control del agricultor, y entonces como productor agropecuario yo no puedo esperar a que efectivamente las lluvias en mi región se hayan bajado, que haya una sequía para ir a asegurarme, porque entonces querría decir que el evento ya ocurrió, que el riesgo ya ocurrió. Entonces si tu cultivo ya está marchito, ya está empezando a presentar síntomas de sequía o por el contrario, si fuera un fenómeno de la Niña por excesos de lluvias, entonces no ese es el momento de irse a asegurar, porque las aseguradoras no van a tomar esa póliza. Entonces es importante que en la medida en que los productores agropecuarios dentro de su conocimiento de gestión de riesgos, y es que el seguro hay que entenderlo como eso, como una herramienta de la gestión de riesgos, pero no lo es todo, porque no te va a asegurar todos los riesgos tampoco, y hay muchos riesgos que todos los productores y todas las personas podemos gestionar nosotros mismos. Aquellos que no podemos gestionar los transferimos, y para eso está el seguro. Entonces es importante tener en cuenta lo siguiente:
Para los cultivos de corto plazo, los cultivos semestrales, entonces hay que, desde el momento en que se empieza la planificación de la siembra, hay que contactarse con la aseguradora y empezar a revisar, bueno, si hace presencia aquí, cuánto me puede valer, cuáles serían mis costos y cuáles son también las garantías, que se entiende como las prácticas que yo debo hacer para que la aseguradora me venda una póliza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿sabes? Una vez pasó una anécdota con un cultivo de arroz, un cultivo de arroz asegurado. Y entonces el asegurado llamó a la aseguradora y dijo, mira, el cultivo tuvo un siniestro, perdí gran cantidad del cultivo. Y cuando la aseguradora fue a revisar, lo que había ocasionado el siniestro era que las vacas del vecino se habían saltado el cerco y habían pisoteado el arroz. Entonces, claro, la aseguradora dice, bueno, esto es un riesgo no cubierto en la póliza, y de pronto ahí lo que el productor debió tener fue unos cercos bien fuertes, bien definidos para que no ocurriera esto. Es un ejemplo, no está dentro de las coberturas del seguro, pero sí puede pasar que, por ejemplo, si un productor sabe que un bajo que tiene siempre se le inunda, siempre, haya fenómeno de la niña o no, y no le hace un correcto drenaje, entonces eso ya deja de ser un riesgo incierto, porque es un riesgo cierto, se sabe que va a ocurrir. Entonces es importante que siempre desde la planeación del cultivo se vaya teniendo en cuenta si se va a asegurar y se vayan haciendo las gestiones con la aseguradora para que si llega a ocurrir un siniestro, entonces ya todas las condiciones estén dadas y la aseguradora proceda efectivamente a hacer la indemnización. Y una cosa que tú mencionabas hace un momento y nos habían dicho es, bueno, esto solo es para cultivos, ya Adriana lo había mencionado. Hablamos mucho de cultivos porque es lo que hoy se está asegurando y enhorabuena lo están haciendo. De todas maneras, la brecha de aseguramiento sigue siendo enorme. Lo decíamos, en el mejor año tuvimos 200.000 hectáreas aseguradas de cerca de 7 millones de hectáreas sembradas en nuestro país. Es decir, la penetración no alcanza a ser ni del 3%. Y si esto se compara con otros países, pues imagínate, como México, donde la penetración puede perfectamente ser del 70% en ciertos cultivos y demás. Entonces, el reto es enorme. Pero hablamos de los cultivos porque es lo que hoy más se asegura, pero efectivamente las compañías están construyendo soluciones y ahí es muy importante la interacción que puedan tener con los gremios, digamos, de la actividad ganadera, los gremios pecuarios, para construir soluciones de seguros que atiendan sus necesidades específicas. Esperamos pronto que haya noticias y que se masifiquen los seguros para la ganadería, por ejemplo, sí, así es. Que cubran la sequía en las pasturas, que le garanticen, por ejemplo, a los productores el suplemento alimenticio cuando hay esta situación, digamos, de déficit en pasturas. Este tipo de soluciones las está pensando la industria y nos encantará también poder llegar a cubrir la actividad acuícola. Entonces, entre más se acerquen ustedes a nosotros, a las compañías de seguros, para expresarnos las necesidades que hay de aseguramiento, nosotros estaremos dispuestos a transmitir eso a las compañías de seguros para que de la mano de los productores desarrollen soluciones integrales y que efectivamente beneficien a los productores agropecuarios del país. Bueno, muy bien, entonces creo que estamos llegando al final. De todas maneras, si surgen más preguntas sobre esto o cuando ustedes reproduzcan nuevamente el video, nosotros estaremos muy felices de responderlas, de ayudarles en lo que sea necesario, de resolver las consultas que puedan surgir. Sí, no olviden, por favor, consultar con su compañía de seguros, con su asesor de seguros, leer muy bien las condiciones de la póliza antes de asegurarse, verificar o llevar lo que tú llamabas hace un momento, esa correcta gestión de riesgos, ¿no? Que es identificar cuáles son los riesgos que amenazan mi actividad productiva, estimar cuánto podría costarme si ese riesgo me ocurre, si se materializa, capacitarme y buscar la manera de reducir esos riesgos. Hay muchos riesgos que de pronto, como tú decías, no se necesita transferirlos a una aseguradora y pagar una prima, sino hay riesgos que yo puedo gestionar implementando algunas soluciones en mis predios, temas asociados al riego, temas al manejo del agua, a la correcta utilización de semillas, de fertilizantes, a las buenas prácticas agrícolas. Entonces hay cosas que podemos reducir o mitigar, y cuando definitivamente no lo puedo ni reducir ni mitigar, efectivamente transferir ese riesgo a la aseguradora, acercarse a ella para contarle de su riesgo y dejarse apoyar
por supuesto, de las herramientas que tiene el gobierno. No hay razón para no estar asegurados. Entonces, los invitamos a que nos sigan haciendo preguntas. Nos pueden hacer preguntas a través de nuestra página de Facebook. También lo podemos hacer a través de la cuenta de Twitter de Fasecolda, @fasecoldaoficial. Y bueno, estamos supremamente contentos de tener este espacio con ustedes y que tengan un feliz día. Bueno, vamos a responder las últimas preguntas que nos llegaron. Es como un repaso. Nos preguntan a través del Twitter de Fasecolda, ¿de qué depende el costo del seguro? Entonces, hacemos un resumen. Depende del cultivo, de la edad del cultivo en caso de que sean cultivos perennes o de largo plazo, depende de la ubicación del cultivo, depende también de las coberturas que se quieran contratar. Básicamente es eso lo que marca el costo del seguro. A Andrés López lo voy a escribir, mi correo es acardenas@fasecolda.com. También pueden escribirle por supuesto a Alejandra es adias@fasecolda.com. Y nos pregunta Robert Hernández, ¿el subsidio del pago de la prima por Finagro lo entregan para todos los cultivos y cultivadores? La respuesta inicial sería sí. Hay que tener en cuenta para algunos cultivos que deben estar ubicados en las zonas que están definidas como aptas por parte de la UPRA. La UPRA es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. Entonces ellos hicieron, para algunos, están desarrollándolo para todos los cultivos, pero hasta el momento hay unos como 13 cultivos en los que ellos ya dijeron, bueno, para el cultivo de la papa, estas son las zonas que son aptas, ¿sí? Si tú quieres asegurar un cultivo de papa que esté fuera de esas zonas, te van a decir, no podemos, porque por ejemplo, si quieren asegurar papa en los páramos, desde la política de gobierno no se puede permitir ese tipo de intervenciones. Entonces, ese sería como un único limitante. Una limitante importante para los cultivos. Pero de resto, para todos los cultivos sí, para todos los cultivadores también. Pero como decíamos, hay algunos beneficios, por ejemplo, para los que son clasificados como pequeños productores. Pero salvo esa salvedad de las zonas que son aptas, sí, todos los cultivos pueden ser asegurados en el país mientras que haya oferta de seguros, por supuesto. Exacto. Entonces, lo primero ahí, Robert, es acercarse a la compañía de seguros, contarle cuál es la actividad agrícola o pecuaria que estás desarrollando, para conocer si existe la oferta, y de existir la oferta, sin duda vas a poder recibir el beneficio al menos del 50%, y de ahí en adelante puede ser más según las condiciones de tu cultivo, del tamaño que eres de productor. Y si, sin lugar a dudas, si tú vas a cultivar o a desarrollar tu actividad agropecuaria en una zona de reserva de protección, ten en cuenta que no vas a tener el beneficio del seguro, no vas a tenerlo ni por el lado del gobierno nacional ni de la aseguradora, porque hay una plena coherencia, por supuesto, entre que los cultivos que se adelanten y las actividades agropecuarias que se adelanten en el país no vayan y no afecten a la sostenibilidad ambiental y la protección de parques naturales, páramos y demás. No, y no solamente por las zonas, sino también por el tipo de suelos, por ejemplo, ¿no? La UPRA ya tiene como eso bien definido, hizo un trabajo muy juicioso, entonces hay que tener en cuenta, eso sería lo único. ¿Tenemos más preguntas? Parece que más preguntas. No. Y ya hemos resuelto todas las que a Manuel Morales, a Ramiro Gómez, a Juan David Reyes, Manuel Cortés, bueno, todos los que nos escribieron en estos días, muchas gracias. Y esperamos nuevamente estar por acá con más temas de seguro agropecuario o incluso de otros seguros. Seguramente nuestros colegas van a tener mucho que compartir de otros seguros. Que tengan un buen día. Muchas gracias por conectarse. Hasta luego.